Desde la parcialidad del siglo XXI, visualizar la Segunda Guerra Mundial sin la trascendental participación de Estados Unidos resulta todo un desafío. Antes del determinante ataque japonés a Pearl Harbor en 1941, la sociedad norteamericana se encontraba profundamente dividida respecto al papel que el país tomaría en el conflicto. A pesar de que la guerra ya devoraba vastas regiones de Europa y Asia a fines de la década de 1930 y principios de la de 1940, no existía un consenso claro sobre la posición que debía adoptar el país de América. En el video de hoy te proponemos imaginar un escenario en el que los Estados Unidos no hubiera intervenido en la guerra. ¿Qué hubiera pasado con el conflicto? ¿Los nazis habrían ganado? ¿El eje habría prevalecido sobre los aliados? Quédate con nosotros si quieres averiguar las respuestas a estas preguntas. Prepárate para un viaje hacia el corazón de la contienda más impresionante del siglo XX. Bienvenidos una vez más a Historia Militar. And here, out of action, come German soldiers in surrender. The first rich fruits of victory for the United Nations. Imaginar los posibles escenarios que podrían haber surgido si Estados Unidos no hubiera intervenido en la Segunda Guerra Mundial nos sumerge en una fascinante travesía de especulación histórica. Si exploramos estas conjeturas, es posible tejer narrativas alternas llenas de direcciones inexploradas e intrigantes. Sin la intervención estadounidense, las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, podrían haber experimentado un ascenso más pronunciado en sus objetivos expansionistas. Alemania consolidando su dominio en Europa, Italia extendiendo su control en el Mediterráneo y Japón manteniendo su expansión en Asia y el Pacífico. Imagina una guerra prolongada, sin el impulso proporcionado por la participación estadounidense. El conflicto habría llevado a un sufrimiento humano más extenso y a una destrucción aún más amplia. Cada día adicional de contienda habría dejado su marca en la historia, con consecuencias impredecibles y cambiantes. Aunque es pura especulación, sin la intervención de Estados Unidos hubiera existido la posibilidad intrigante de que las potencias del eje hubiesen logrado una victoria en la guerra. Este resultado habría transformado el mapa geopolítico, alterando las fronteras, los regímenes políticos y promoviendo la propagación de ideologías totalitarias en una escala sin precedentes. La ausencia de Estados Unidos en el escenario mundial también podría haber permitido a la Unión Soviética ejercer una influencia aún más dominante en Europa Oriental, moldeando el orden mundial posterior a la guerra de manera más pronunciada. Los soviéticos podrían haber desempeñado un papel central en la configuración geopolítica del continente. Entonces, ¿cómo habría sido el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial si los norteamericanos no hubieran invadido Normandía ni lanzado las bombas nucleares sobre Japón? Estos son los interrogantes que han rondado la mente de miles y miles de historiadores y especialistas, generando debates que mantienen a los expertos de cada campo divididos en distintas posturas. Hay quienes aseguran que la guerra se habría prolongado, pero sostienen que eventualmente la Unión Soviética y Gran Bretaña habrían logrado imponerse. Por otro lado, existen los que sostienen que el Tercer Reich y el Imperio japonés habrían emergido como potencias dominantes, venciendo a los contrincantes aliados. Considera un escenario donde la abstención estadounidense estuvo realmente mucho más cerca de suceder de lo que podríamos pensar. En una encuesta realizada en mayo de 1940, el 93% de los ciudadanos norteamericanos respondió que no deberían declarar la guerra a Alemania ni enviar tropas a Europa. La posibilidad de que Estados Unidos se hubiera mantenido neutral, sin enviar recursos a los aliados ni intervenir en la guerra,
fue la firme realidad hasta mediados del conflicto. Es fascinante cómo este giro de los acontecimientos pudo haber afectado el curso de la historia. En la historia real, la influencia norteamericana inclinó significativamente la balanza a favor de los aliados. De hecho, lo hizo mucho antes de su entrada oficial en la guerra, el 7 de diciembre de 1941. Desde las etapas iniciales del conflicto, los estadounidenses se dedicaron incansablemente a enviar tanques, aviones, armas, municiones, bombas, combustible y otros suministros, tanto a Gran Bretaña como a la Unión Soviética. Este apoyo temprano resultó ser invaluable para esos países, permitiéndoles resistir el avance alemán. Estaba claro que la imparcialidad no era una postura que las autoridades consideraran, pero la impopularidad de la Primera Guerra Mundial y los propios problemas locales hacían que una intervención más directa estuviera totalmente descartada. Sin la injerencia estadounidense, mantener el frente europeo occidental hubiera sido una tarea prácticamente imposible para los ingleses. Consideremos un escenario hipotético donde la maquinaria de guerra americana no hubiera entrado en juego y los aliados se hubieran tenido que enfrentar a un avance alemán sin el crucial apoyo material y logístico proporcionado por Estados Unidos. La historia podría haber tomado un rumbo radicalmente diferente, alterando los destinos de todas las naciones en juego. Hitler habría tenido la oportunidad de concentrar todas sus fuerzas en derrotar a los soviéticos, cambiando drásticamente el curso de la guerra. El apoyo temprano de Estados Unidos no solo contribuyó a la resistencia aliada, sino que también estableció las bases para el papel crucial que desempeñarían en los eventos posteriores de la guerra. En esta suposición de abstención de los norteamericanos, el Océano Pacífico hubiera presentado un desafío significativo para los aliados. El fortalecimiento del imperio japonés, convertido en una potencia aeronáutica temible, hubiera sido avasallante para las fuerzas occidentales. La inevitable escalada de la contienda habría llevado a un dominio imperial de gran parte de Asia, en convivencia con el poderío nazi. Esto habría desembarcado un conflicto en la costa oeste norteamericana, configurando una guerra fría anglo-japonesa. Además, también se habría dado la posibilidad de una cruenta invasión nipona en Australia. Regresando al escenario europeo, es innegable que sin la ayuda de Estados Unidos, Gran Bretaña se habría enfrentado a dos escenarios catastróficos. O bien hubiera tenido que intentar frenar una potente invasión alemana con un alto costo de recursos y bajas, o más probablemente negociar una paz poco honrosa con los nazis para preservar su supervivencia. En cualquiera de los dos panoramas, los británicos iban a verse significativamente debilitados, perdiendo la posición central de poder que habían mantenido durante años. Winston Churchill, el líder inglés, lo expresó claramente en sus memorias. Después de Dunkerque, de la caída de Francia y de la amenaza de invasión, salvo por la Fuerza Aérea y la Armada, éramos un pueblo desarmado a merced del enemigo. Cuando supe que Estados Unidos había entrado en la guerra comprometiéndose hasta el cuello y hasta la muerte, supe en ese entonces que habíamos ganado. Esta reflexión de uno de los estrategas más importantes de la historia es fundamental para reafirmar que sin los norteamericanos en el campo de batalla, la historia hubiera sido distinta. Mira a las tropas del presidente Roosevelt entrenando. De no haber sido por la aparición estadounidense, la Alemania nazi no hubiera enfrentado muchas preocupaciones en el lado del continente occidental y habría dirigido todas sus fuerzas hacia un solo frente, la Unión Soviética. Este punto desencadena otro gran debate, ya que vuelven a generarse opiniones divididas. Algunos historiadores sostienen que a pesar de un mayor costo económico, temporal y humano, el pueblo ruso habría logrado sobrevivir, férreos y anclados en su tradición de resistencia.
Por otro lado, hay expertos que afirman que el poderío nazi en su pico de rendimiento histórico, concentrado en un solo frente, habría sido insuperable, incluso para los soviéticos. Si tuviéramos que aventurar un pronóstico basándonos en antecedentes históricos y la vasta extensión territorial de Rusia, lo más probable es que los soviéticos hubieran logrado conservar los dominios de su nación. Obviamente a un costo altísimo, incluyendo sacrificios militares y humanos. Esta victoria se debería en parte a las inclemencias climáticas y a las geografías propias de la región, que fueron el gran talón de Aquiles en las incursiones alemanas. El conocimiento de los locales de su propio suelo, así como la subestimación de estas variables por parte del enemigo, fueron claves en el resultado final de la contienda que efectivamente ocurrió. La verdadera incógnita radica en si el monumental esfuerzo hubiera sido suficiente para que los soviéticos, además de resistir, contraatacaran y recuperaran Europa desde el este. También surge la pregunta de si, aprovechando la concentración en el frente oriental, Gran Bretaña habría logrado reunir una fuerza lo suficientemente considerable como para desembarcar en el continente y emprender un avance sorpresa, abriendo un frente occidental contra la potencia alemana. En este sentido, Gran Bretaña se habría enfrentado no solo a la Alemania nazi, sino también a la Italia de Mussolini, especialmente las fuerzas navales fascistas que dominaban el mar Mediterráneo. Si siguiéramos profundizando en la hipótesis de una victoria de la nación de Churchill, el pronóstico sería que Europa habría quedado dividida entre Gran Bretaña y la Unión Soviética, después de que esta última haya vencido a las fuerzas del Führer. Imaginemos un escenario donde los enemigos del eje, a pesar de sus logros en el frente europeo, se enfrentan a la amenaza inminente de una Alemania nazi equipada con una gran devastadora arma secreta. La razón por la que el Tercer Reich no logró concretar la fabricación de la bomba atómica no fue por falta de investigación, sino por errores estratégicos. Es crucial destacar que los planes para desarrollar esta tecnología en la Alemania nazi estaban muy evolucionadas. La apertura de avanzadas ofensivas contra los británicos y los soviéticos imposibilitó destinar recursos económicos, militares y científicos que hubieran hecho que los nazis tuvieran en sus manos este precioso y letal instrumento atómico. La historia podría haber tomado un camino completamente desconocido si el Führer hubiera tenido en su poder semejante arma de destrucción masiva. Ya sabemos por lo sucedido en Hiroshima y Nagasaki cómo un arma de estas características puede cambiar definitivamente el curso de la guerra o incluso poner un punto final a un conflicto. Para dar otra mirada al análisis que estamos llevando adelante, nos permitimos sumergirnos en una intrigante pregunta. ¿Cómo habría actuado la sociedad norteamericana si su país hubiera optado por mantenerse completamente neutral en la Segunda Guerra Mundial? En principio, y como adelantamos al inicio del video, esta elección había sido bien recibida por la opinión pública de la época, reflejada en una posición mayormente aislacionista. Este enfoque se explica por dos puntos fundamentales. En primer lugar, la experiencia vivida durante la Primera Guerra Mundial había dejado una cicatriz imborrable en la psique colectiva de los norteamericanos. Muchas personas ya no deseaban involucrarse en conflictos bélicos y buscaban alejarse del espiral destructivo que significaba la guerra. Por otro lado, Estados Unidos, ubicado estratégicamente entre dos océanos, se consideraba prácticamente inconquistable. No solamente era capaz de defenderse por sí mismo contra cualquier amenaza externa, sino que sus hipotéticos enemigos tendrían que haber llegado por mar. En este sentido, la posición neutral habría llevado a enfrentamientos principalmente en el Pacífico, donde Estados Unidos se hubiera visto obligado a defenderse de un posible intento de invasión por parte de Japón.
Habiendo considerado esta hipotética versión de la historia, es fundamental destacar el papel clave que desempeñaron los estadounidenses en el conflicto. No solo contribuyeron directamente en la Guerra del Pacífico y el histórico desembarco en Normandía, sino que también brindaron un apoyo material y logístico fundamental a sus aliados a lo largo de toda la contienda. Este respaldo fue lo que, en última instancia, evitó que la Segunda Guerra Mundial se prolongara por más tiempo, quitándole la posibilidad al eje de salir victorioso de la contienda. Sin Estados Unidos en el campo de batalla, tanto Alemania como Japón se habrían enfrentado a oponentes considerablemente más débiles, generando una infinidad de posibles desenlaces. El detonante que generó que la participación de los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial fuera ineludible fue el fatídico bombardeo a Pearl Harbor. Un hecho atroz cambiaría el curso de la historia el amanecer del 7 de diciembre de 1941. La base naval norteamericana localizada en Hawái se vio emboscada por un asombroso ataque que sacudió los cimientos de la moral de Estados Unidos. En aquel momento crítico, la tranquila bahía se convirtió en el epicentro de una ofensiva violenta y sanguinaria que catapultó a la nación norteamericana hacia la vorágine de la Segunda Guerra Mundial. Mientras la mañana se despertaba en el Pacífico, las fuerzas japonesas, en una audaz y sorpresiva maniobra, lanzaron un ataque aéreo devastador sobre Pearl Harbor. Oleadas de aviones imperiales de combate poblaron el cielo y desataron un bombardeo implacable que sumió a la flota estadounidense en el caos absoluto, dejando un rastro de destrucción a su paso. Si bien la sorpresa fue enorme, el oficial de guardia recibió la información de un radar que detectó una gran cantidad de aeronaves en ruta a la base naval. Sin embargo, la magnitud del ataque no fue plenamente comprendida y la advertencia no se transmitió con la urgencia necesaria. Sobre todo porque había un acuerdo de guerra en el cual Pearl Harbor era considerado zona segura. Los japoneses deliberadamente rompieron el pacto y planearon un ataque mortal contra el enemigo. Escuchemos el testimonio de un veterano de guerra al respecto. It was on a Sunday afternoon. We just got through with our Sunday lunch and then we heard it on the radio that we'd been attacked by the Japanese in Pearl Harbor. Since the unprovoked and dastardly attack by Japan. I said, well, they can't do that to us. We've got to go whip them. A state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. En el escenario de la Segunda Guerra Mundial, el choque entre los ejércitos de Estados Unidos y la Alemania nazi destacó notables diferencias en armamento, equipamiento y características de los soldados. Ambas naciones adoptaron enfoques únicos en el desarrollo de su arsenal. Estados Unidos se distinguió por una producción masiva y diversificada, destacando el rifle M1 Garand como símbolo de precisión. La infantería contaba con ametralladoras como la Browning M1919 y la Thompson. En cambio, Alemania, con un enfoque innovador, presentó el revolucionario fusil de asalto STG-44 y la eficaz ametralladora MG-42. El equipamiento también difería notablemente. Los soldados estadounidenses llevaban uniformes prácticos y funcionales, destacándose el casco M1 por su protección efectiva. La indumentaria alemana, con su casco Stahlhelm característico, reflejaba la disciplina y estética militar. En cuanto a las características de los soldados, el ejército estadounidense basaba su estrategia en movilidad y flexibilidad. Los GIs reclutados diversamente recibían un entrenamiento intensivo y destacaban por su versatilidad. Por otro lado, la Wehrmacht alemana enfatizaba la disciplina y lealtad. Los soldados alemanes, conocidos como Wehrmachtssoldaten, se entrenaban con rigor, demostrando determinación y resistencia. Estas distintas perspectivas militares definieron el conflicto. Estados Unidos, con pragmatismo y capacidad de producción, contrastó con la Alemania nazi, que apostó por la innovación tecnológica y la disciplina militar.
Si los norteamericanos no hubieran intervenido, hubiera habido dos potencias militares con las herramientas para enfrentar a los nazis. Por parte del Ejército Rojo Soviético, forjado en la dura realidad de la guerra en el frente oriental, se caracterizó por su resistencia y estrategias masivas. Equipados con fusiles Mosin Nagant, los soldados soviéticos demostraron su habilidad en el combate cuerpo a cuerpo con la bayoneta. Los tanques T-34 y la ametralladora pesada DP-27 fueron elementos clave en su armamento, ofreciendo una combinación de movilidad y poder de fuego. Otro de los pilares aliados, el ejército británico, incorporó una mezcla de tradición y tecnología. Armados con el confiable fusil Lee Enfield, los soldados británicos adoptaron tácticas más convencionales. Los tanques Matilda y Churchill representaron la potencia blindada británica, mientras que la ametralladora Bren fue fundamental en la estrategia de infantería. El equipamiento también reflejó las peculiaridades de cada ejército. Los uniformes soviéticos, resistentes y simples, se adaptaron al riguroso y helado clima ruso. Mientras tanto, la elegancia británica se plasmó en el casco Brodie y el distintivo uniforme de combate. Las características de los soldados también se manifestaron en el campo de batalla. El soldado soviético, aclimatado a las adversidades, se destacó por su tenacidad y capacidad para resistir condiciones extremas. Por otro lado, el soldado británico, disciplinado y adaptativo, personificó la resiliencia característica. En este juego de especulaciones históricas, la intervención estadounidense se revela no solo como un factor decisivo en la derrota de Hitler, sino también como un contrapeso determinante frente a la posibilidad de que la Alemania nazi alcanzara el desarrollo de la bomba atómica. El ataque a Pearl Harbor no solo fue un momento de oscuridad, sino también el catalizador que avivó las llamas del patriotismo y la determinación nacional en un pueblo que hasta ese momento le había pedido a sus líderes mantenerse al margen del conflicto. Sin lugar a dudas, el escenario hipotético planteado en el episodio de hoy nos transportaría a un mundo muy distinto al que conocemos hoy, repleto de complejidades geopolíticas y cambios significativos en el equilibrio de poder mundial. Es válido pensar que si Estados Unidos no participaba de la guerra, Alemania hubiese contado con más posibilidades de ganar. Afortunadamente, nunca llegaremos a conocer ese escenario. De esta manera estamos terminando el interesante video de hoy, pero antes de concluir no queríamos dejar de preguntarte: ¿cómo crees que hubiera resultado el escenario europeo si Estados Unidos no hubiera intervenido en la Segunda Guerra Mundial? Esperamos tus respuestas en la caja de comentarios abajo. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar. I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire.